One. Bienvenidos, señores, al podcast. Un gustazo conocerlos. Ya un poco venimos hablando en off, ¿no? Pero un gusto, como ya la presentación oficial de la presentación oficial, porque ya fue por Ajá. WhatsApp, después aquí antes de grabar. Así que gracias por estar aquí. Aparte desde Miami, ¿no? Están los dos en Miami. No, yo estoy en Pensilvania. Ah, mira, Sí, yo bien. estoy en, yo, Sí. yo Bueno, estoy en Miami. Sí. Un gustazo estar aquí. episodio internacional. Un poco. Pero bien, porque hay un tema adentro de los temas que estuvimos hablando que va por ahí. Hay algo, me gustaría que, o sea, algo que siempre hago en todos los podcasts es que primero le digo a los invitados que se presenten y le digan a la gente quién, brevemente, ¿no? Quién son y qué hacen, para que se armen una imaginación, en la imaginación como, bueno, quién es esta persona que me está hablando y por qué debería darle dos segundos de mi vida para escucharlo, ¿no? Claro. Entonces, Por no supuesto. sé si quieres, Jonathan o Ricardo, comenzar, el que quiera, pero dar esa breve intro de ustedes estaría genial. Vale, Bueno, déjame comenzar a ver si dale, Ricardo. damos la conversación. Bueno, primero que todo, mucho gusto en conocerte. Es una alegría estar aquí. Aún con Jonathan, que estamos trabajando en el mismo sitio y no nos vemos nunca. Pero Muy rara vez. sí. Para contestarte la pregunta, pues mi nombre es Ricardo Márquez, como ya todo el mundo debe saber. Yo nací en Colombia y crecí en Colombia. Estudié aquí en Estados Unidos durante, no sé, creo que los últimos 20 y algo años. Ok. Y lo que he hecho en esos 20 y algo años es trabajar en diseño. Sí. Y ahorita, en este momento, estoy de director del grupo de experiencias integradas en DocuSign. Entonces la gente conoce DocuSign porque es con el que tú firmas los Claro. documentos digitales y todo esto. Pero Ok. esto es un nuevo equipo en el que vamos de las, no sé, 40 o 50 variedades de soluciones que DocuSign tiene para las personas firmando cosas. Claro. Este equipo se va a encargar de asegurarse que cuando uno entra a una experiencia sea fluida y no tenga interrupción. Me encanta. Entonces es una nueva manera de ver cómo hacer experiencia y tiene que ver mucho con diseño de servicios en términos técnicos y eso para los diseñadores que están escuchando. Claro. Pero es muy buena inspiración y algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo, de aplicar ese lente al diseño. Entonces, pues, estos días han sido felices porque hemos podido aplicar ese nuevo grupo. Pero bueno, vengo de una cantidad de empresas, de Google, de Ford, de otros sitios, trabajando en innovación. Entonces, pues, es bueno traer la experiencia de aplicarla acá. Buenísimo. Jonathan. Buenísimo. Bueno, les cuento, mi nombre es Jonathan, igualmente soy de Colombia, soy de Bogotá, Colombia. Yo nací en Colombia y me vine a Estados Unidos bien pequeño, tenía 10 años. Y me quedé aquí en Estados Unidos, así que me crié aquí en el sur de la Florida, en una ciudad que se llama Hollywood. Y aquí fue donde conocí a mi esposa. Bueno, estudié aquí, conocí a mi esposa y me salió una oportunidad de ir a trabajar a California en una empresa que se llama Shazam, que era reconocer música, si se acuerdan. Ahora es parte de Apple, pero en ese tiempo era una empresa pequeña. Y nada, básicamente cogimos todas nuestras cosas y nos fuimos para California. Y allá estuvimos 6 años. Y en ese viaje a California fue donde yo salté al ámbito de la tecnología, porque yo estaba más metido en el área de publicidad. Entonces yo vengo yo estudié publicidad y vengo del lado del diseño gráfico. Entonces ya al estar en California fue que empecé a trabajar en diferentes empresas, como lo llaman en inglés, el B2B y B2C también. Sí. Y bueno, y ahora estoy en DocuSign, ya llevo 3 años y medio, van para 3 años y medio. Y conocí a Ricardo allá en DocuSign. Entonces, pues fue muy chévere poder ver otra compatriota en la compañía, porque pues como saben muchos y pues los que están escuchando de pronto no sabrán, pero los latinos somos una minoría muy pequeña en el ámbito de la tecnología aquí en Estados Unidos y más aún allá en California. Entonces fue muy chévere poder decir, wow, Ricardo, un bogotano y tremenda experiencia que tiene también. Entonces, nada, fue muy grato ese encuentro cuando nos conocimos.
Hombre, sí. Qué, qué, No. qué Dale. locura el recorrido de los dos, porque es un poco lo que me está pasando a mí acá en Argentina, en cierta medida, ¿no? Porque la Ujú. gente, bueno, ya la gente debe estar harta de escuchar este cuento, ¿no? Pero yo me vine de Venezuela para Argentina, conseguí trabajo en una agencia de publicidad, eventualmente miré para productos. Entonces, como que me identifico mucho con ese camino que tienen ustedes. Pero claro, es impresionante verlo en el lugar donde se supone que mucha gente considera que es como la meca del producto, ¿no? Como, no, allá está el origen, ¿no? El momento cero de todo. Entonces, súper cool. Y aparte, está en un producto que yo no les comenté nada, pero yo lo uso un montón y me encanta y me parece que resuelve 50 millones de problemas Sí. en 30 segundos, aparte. Tipo, yo nada más me tengo que encargar de firmar y listo, y me olvido del resto. Y ver sus otros productos que hacen cosas parecidas, la verdad que es completamente superador. Ah, bueno, qué bueno escuchar eso primero. Ajá, Algo sí, estamos sí, sí. haciendo bien. Y segundo, pues cómo me alegra que tengas un poco ese mismo como recorrido, porque lo que he aprendido con el tiempo. Y yo le contaba a Jonathan, pues yo estaba en California 16 años, ¿no? Uh Hasta -huh, hace 6 meses que me pasé aquí a Pensilvania. Pero durante ese tiempo también estuve en Madrid trabajando con otros equipos de diseño uh -huh. y lo que yo veo es que la gente que viene de otros sitios tiene esa perspectiva de otro contexto y les Sí, da la oportunidad como de identificar como diseñadores cómo las otras personas están en este nuevo contexto y cómo se comportan y traer sí, cosas nuevas también. total. Entonces, pues para mí ha sido una experiencia muy bonita esos cambios de contexto porque uno trae cosas que, bueno, que son graciosas. Por ejemplo, los españoles siempre se reían de mí por la J. La Ah, J no era la J, ¿no? Claro, claro. Entonces, Qué risa. pero se vuelven cosas muy bonitas y no con la gente de España, con la gente de California, o claro. la gente con la que yo fui a la universidad, todavía hablamos de todas las semanas por eso, porque crea como esas uniones ¿no? de gente que viene de diferentes contextos. Claro, tal cual. Y Ujú. ahí tocamos un poco uno de los temas porque para la gente que está escuchando, para que tenga un poco de contexto, como que rebotamos temas en WhatsApp y fue como que, mira, no hay uno en particular así, hay como 4 cosas, así que vamos a ver cómo las Sí, sí, tocamos. sí. Sí, Ajá, sí. está Este, bien. Súper. un tema era como latinos en tech, que ya un poco lo hablaron, ¿no? Pero me gustaría saber más o menos cuál ha sido el cambio de panorama, si es que lo hubo, porque aprovechando que ya tienen tiempo allá, ¿no? Si han visto que las cosas han ido cambiando, en qué sentido, para bien, para mal, para simplemente diferente. Y después, bueno, después ahí salen 50 millones de preguntas, pero comencemos con eso. Vale. ¿Quieres comenzar o Sí. comienzo yo, Jonathan? Sí, sí, no, no, sí. Yo diría que, bueno, puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Ujú. Em, sí han habido mejorías y definitivamente las compañías están tratando de hacer una mejor, una mejor campaña en tratar de traer gente que sea más diversa, con diferentes Uh opiniones, -huh. como dice Ricardo, de diferentes contextos también. Sí, Eh, pero pienso que todavía es muy mínimo. O sea, pienso ok. que todavía le falta mucho. O sea, siento que como que marcan el chulito, ¿no? Como decimos en Colombia, o hacen el checkbox, como para Claro, decir, ok, sí, tenemos un porcentaje aquí. Pero si tú ves el año tras año tras año, o sea, o sea el porcentaje sigue muy, muy pequeño. Especialmente claro. hablando de minoría latina, ¿no? Por Uh supuesto, hay -huh. otras minorías Claro, que, que, que también conllevan ahí en ese mismo porcentaje, pero estoy hablando específicamente de los latinos. claro. Así que, en mi opinión, pues sí, he visto definitivamente cambio, pero muy, 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 muy lento. No sé, Ok. Ricardo, ¿tú cómo lo has visto? Hombre, sí, pues como a mí, yo también tengo que mirar esas cosas cuando estamos poniendo juntando los equipos, contratando gente, estas cosas. Sí. No tengo los números ahora, pero de hace 5 o 6 años la cuenta era en Silicon Valley que los latinos en tech, estaban más o menos entre 2 y 3%. Uh -huh. De hecho, hay más afroamericanos en tech, como 3 y algo, que latinos. Mira, qué Ah, loco. latinoamericanos, pongámoslo así. Claro. Bueno, Um, yo te digo, Ricardo, yo vi la estadística, pues como habíamos hablado de eso en WhatsApp,
y ya subió a 7%, para que sepas. Bueno, bien. Qué bien. Sí, All right. sí, entonces lo que te digo, sí, estamos viendo un cambio, pero Sí. si tú lo comparas al 18% que hace la población de latinos en Estados Unidos, el Claro. 7% pues todavía es muy pequeño. Entonces, pero Bueno, sigue, Ricardo. proporcional. Sí, claro. Hombre, sí, y también hay como partes como áreas de disciplinas que tienen más representación y menos representación, ¿no? En diseño creo que tenemos una representación un poco más alta también, por ejemplo, por género, o sea, balance entre mujeres y hombres y estas cosas. Pero como me alegra escuchar que ya somos 7%, qué Qué maravilla. locura, ¿no? Um, Sí. una de las cosas que me gustaría ver mucho y que he visto un cambio muy, muy lento de un poco de tu punto, Jonathan, es la parte de liderazgo. O sea, ¿cuántos hispanos pueden subir a ser líderes en la Claro. disciplina en la que están? Ingeniería o diseño o lo que sea. Una de las cosas que a mí me impactó mucho, que yo no estaba esperando eso, era trabajando para un banco eh, en San Francisco. Ujú. Hablaba yo con los otros hispanos, porque había un grupo de hispanos allí, y de toda la zona regional de California y todas estas áreas, yo era el único que era líder. Pero estamos Claro. hablando de un par de cientos de personas y me sorprendió mucho y estaba preguntando un poco por qué. Entonces, pues, Cristóbal, no sé si tú sepas algo, pero siempre me he preguntado por qué no hay más presencia en liderazgo Ujú. desde el punto de vista de los hispanos, sabiendo que una representación de 7% debería tener más esa presencia. De pronto la hay y no la he visto yo, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, Sí. totalmente. Sí. Sí, No, ¿alguien iba a iba a decir decir algo? que Ah, sí, no, iba a decir, Cristóbal, que no, como para seguir hablando de ese tema o sea, uno de los desafíos de eso es la falta de representación, que es de lo que claro. habla Ricardo. Y por supuesto, si tú eres latino y no te ves representado, pues uno se siente aislado, se siente excluido un poco, ¿no? Dice, pero ¿por Totalmente. qué la mayoría de los jefes son todos blancos, de pronto un asiático, Sí. y un latino, pero así uno de 100? O sea, ¿pero por qué? ¿Sí me entiendes? Entonces, yo, digamos que tengo, por supuesto, menos experiencia de Ricardo comparándonos. em, yo veo a Ricardo y digo, wow, porque el Ricardo tiene una posición de liderazgo en DocuSign. Entonces, yo al ver Claro. eso, definitivamente como latino, digo, wow, qué chévere poder ver eso y poder reflejar y sentirme representado allá arriba, ¿sí me entiendes? Entonces, Totalmente. sí, sí. ¿Y creen que ahora con todo esto del trabajo remoto, que ahora el trabajo remoto ya no es en mi país remoto, sino que ahora muchas veces es remoto y te dicen, bueno, si estás a 3 4 horas de diferencia, como que está todo bien? ¿Creen que sea algo positivo, que las cosas estén cambiando? Porque les comento, por ejemplo, aquí desde Argentina, que aparte Argentina está en un momento económico muy particular, hay mucha Ujú. contratación, ¿no? O sea, gente de afuera que está buscando gente que esté en Argentina. Entonces, por ahí puede ser un punto de decir, bueno, es una manera donde agrego, pero no, pero sí, a gente de diferentes culturas en mi empresa. Claro. Eso es un cuento interesante porque por esto de trabajar remoto fue que dimos y por razones de familia fue que dimos el paso a regresar a Pensilvania con mi esposo y tengo dos niñas. Right. Si no hubiera estado esa posibilidad de trabajar en remoto, pues hubiera sido otra historia o al menos hubiera sido yo pasarme a otra empresa. Claro. Yo pienso que lo que yo espero, ¿no? Es Ujú. que a medida que la gente se da cuenta que el trabajo remoto sí funciona o que las empresas le dan un resultado, pues que podamos tener una charla de cómo es que el modelo debería avanzar. O sea, lo Ujú. que hemos ido, no sé si han mirado las noticias de esta semana con respecto a Amazon y cómo ha publicado las reglas para volver al trabajo 3 días a la semana y estas cosas. Ah, mira. Pues lo que ha habido es básicamente como una especie como de rebote, ¿no? O sea, pasamos todos por COVID a remoto Sí. y ahora todo el mundo quiere volver todo a persona, Sí. pero no hay realmente una regla que tenga sentido para el híbrido donde todos se puedan poner de acuerdo. Entonces Claro. tengo otros diseñadores amigos que están en Nueva York, que van a la oficina, pero no hay nadie ahí, entonces pues se la pasan todo el día en Zoom. Entonces, lo que yo espero es que podamos tener esa charla y decir, bueno, vale, o sea, si vamos a trabajar en un modelo de híbrido, ¿cómo somos más inclusivos, pongámoslo así, no sé cómo se dice bien en español, para incluir esta gente que viene de otros lados? Claro. Yo tenía un amigo que trabajaba en Barcelona, pero el equipo estaba en Seattle, por ejemplo, Ujú. o en Portland.
y al mismo tiempo sacarle ventaja a eso. Claro. Totalmente. Sí, no. No, eso es bueno. Igualmente, parecido a Ricardo, una de las razones vitales por la que nos mudamos otra vez para Miami fue por la flexibilidad que ofrecía DocuSign. Por supuesto, la pandemia forzó a mucha gente o sea, no a mucha gente, la mayoría, especialmente en tecnología, a irse remoto. Entonces, para mí personalmente fue duro, o sea, porque yo soy una persona que me gusta el estar en una oficina, el coger un marcador y escribir en un tablero, ¿sí me entendés? Y eso a mí me afectó mucho. Ya al tiempo uno se acostumbra, por supuesto, pero si yo tuviese la opción, digamos, si yo viviese cerca a la oficina en San Francisco, por un ejemplo, yo creo que yo iría, aunque sea yo estaría bien en un modelo híbrido. Me gustaría de pronto ir cuando se necesite, cuando el equipo lo necesite, pero poder también trabajar desde casa, ¿no? Eso es lo ideal, y yo creo que eso es como que la mayoría de gente está buscando, pero pues cada compañía es diferente, cada compañía ha invertido tú sabes, en edificios y en el real estate diferente también, que eso afecta. Sí, ahora tienen esos edificios vacíos y es como, ¿qué hago ahora yo con estas luces? ¿Qué hacemos con toda esta vaina? Sí, claro. Oye, y eso es un poco la cosa, ¿no? O sea, la manera como se pagan los impuestos con respecto a los gastos de viaje de los empleados versus real estate, ¿no? Claro. O sea, los edificios y todo eso es muy diferente. Entonces, si pudiéramos encontrar un balance, por ejemplo, en tener menos real estate o real estate que fuera más de rotar y poner esos recursos con respecto a, por ejemplo, viajes, para mi trabajo, primero como arquitecto y ahora como director, pues a mí sí me da mucha flexibilidad para estar en contacto con los equipos en varios sitios. Claro. Hay 3 ciudades o 4 de esta empresa que tienen equipos con presencia. Igual cuando estaba en España, los equipos estaban distribuidos a través de Europa y Sudamérica. Y el trabajo que yo tengo requiere ese viaje, porque es lo que dice Jonathan, los diseñadores trabajan mucho, a mí tú sabes también, los diseñadores trabajan mucho con la confianza y el contacto con la gente. Y hacer todo remoto, pues hace las cosas mucho más lento y también mucho más difícil. Entonces, tener una semana, por ejemplo, de ir a Chicago, en mi caso, o San Francisco, adelanta mucho de las conversaciones que se vuelven más fáciles después en línea, ¿no? Claro. Entonces, hay maneras de hacer híbrido de ir 3 días a la semana, pero del punto de Jonathan, ir, por ejemplo, una semana cada 6 semanas, puede ser un buen balance, ¿no? Sí, podría ser. Y entrando ya como un tema más de producto y de UX, sí, porque la gente va a decir, bueno, pero no entiendo, esto es un podcast de cómo ser remoto. No. Aquí también se habla de producto. No, porque está buenísimo. Igual, un punto que me gustaría preguntarles, aprovechando que están en Estados Unidos, sí, que allá el trabajo tiene, por ahí es como un mito, ¿no? Que corre aquí en Latinoamérica, habría que ver. Que en Estados Unidos está esta oportunidad de especializarse, ¿no? Y no solamente especializarse, es decir, me voy por fintech, ¿no? Que eso en realidad es más como, bueno, me voy por esta vertical, sino especializarse más, aún más filtradito, ¿no? A un paso más. ¿Por qué creen que ocurre eso en Estados Unidos y por ahí no ocurre tanto en Latinoamérica? Hasta donde yo observaba, ojo, ¿no? Por ahí me estoy equivocando. ¿Por qué creen que ocurre ese fenómeno? Interesante. 2 cosas, desde mi punto de vista, pero tómalo como una opinión porque te digo más. Obvio, siempre. Una es los tamaños de mercado. O sea, cuando tú haces un proyecto de diseño, ¿cuál es el tamaño del mercado que estás resolviendo? Y el segundo, o sea, que los países son más pequeños, hay más fragmentación, pongámoslo así. Claro. Y lo segundo es el tamaño de las empresas dentro de los países. O sea, una agencia aquí, o cuando miras agencias que son a nivel latinoamericano completo, pues tienen más espacio para especialización porque pues hay más gente, más redundancia, pongámoslo así, en los trabajos. Entonces, que una empresa chica, pues necesita más personas con más sombreritos, ¿no? O sea, que cambien mucho de vuelta. Entonces, lo que terminas tú es con generalistas que necesitan hacer muchas cosas, pero no con gente que pueda hacer, por ejemplo, investigación de usuario con una metodología específica. Exacto. O por ejemplo, diseñadores que se especializan en diseño basado en AI, por ejemplo.
O Jonathan, que creo que sabes como mucho de Design System, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Sí, no. Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que cuando hiciste la pregunta, Cristóbal, me fui por el mismo lado. Mi mente también se fue por el mismo lado, más en términos del tamaño del mercado y el tamaño de las compañías, ¿no? Que tienen el capital para poder decir, voy a, voy a, voy a contratar a un motion designer que Ajá, solo se enfoca en motion. O sea, ¿quién puede hacer eso, exacto. no? O Si un tú vas a una compañía más researcher pequeña, que sea sí, o experto en sea, hacer pruebas de accesibilidad, porque necesito correcto. hacer pruebas bien hechas de accesibilidad, no una más o menos, no, una bien hecha. Sí, sí, claro. Sí, entonces, claro, eso también influye mucho como profesional a qué compañías uno va. Por lo Claro. menos, si yo veo a una compañía que tiene un, una cabeza de diseño, no sé cómo, Head of Design, Sí. tiene un equipo de sistemas de diseño. Entonces ya yo digo, ok, están invirtiendo dinero en tener una persona de diseño en la mesa Claro. tú sabes, con los C-levels. Primero, segundo, están invirtiendo también en un sistema que sea reusable, un sistema Ujú. que haga la vida de los desarrolladores y los diseñadores más fácil. Claro. Cuando las compañías de pronto no invierten tanto en eso, por lo menos en mi opinión, uno dice, ok, no, le están poniendo valor a otra cosa, ¿no? A otros equipos, Claro. de pronto más a las ventas o más de pronto al producto. Entonces, sí, yo trabajé en el sistema de diseño de DocuSign Ujú. por 2 años, que fue como mi primer rol ahí dentro de DocuSign. Y ahorita llevo ya un año trabajando en las aplicaciones móvil. Entonces hice ese salto porque vi una oportunidad de crecimiento dentro de DocuSign. Ok. Pero pude aplicar mucho de lo que aprendí construyendo este sistema de diseño, Ujú. porque ahora lo estamos aplicando en el ámbito móvil, que también Claro. trae sus cacharros y trae sus desafíos, porque es algo muy desconectado de los productos web, que Ricardo te Claro. puede hablar un poquito más, porque lo que él lo ve más, tú sabes, él lo ve desde arriba. Claro. Em, pero sí, o sea, nuestras aplicaciones son utilizan mucho de lo que ya se hace en el web, pero en realidad no son una copia idéntica. Si me explico No, bien no, ahí. claro, es toda una adaptación, pero no Una solamente adaptación, sí. adaptación en el tema de tamaño, sino que también la tecnología es diferente. Entonces, por ahí el componente ya no es el mismo, sino que tengo que hacer otro componente. No es adaptar el componente, Correcto. es otro componente. Y Claro, claro. es todo este Diferentes reto de plataformas. adaptarse por las Que Sí, plataformas. claro. es un punto grande lo que Jonathan está diciendo, porque lo que estamos hablando es de madurez, madurez del Exacto. software, o sea, del código. ¿Qué clase Ujú, de plataforma están utilizando? Si es, React como libraries, o todavía ujú, están trabajando con las cosas prehistóricas de Angular y estas cosas para ujú. web. Sí, O si están trabajando en plataformas que son, por ejemplo, el típico móvil iOS o Android, o están trabajando en cosas que son más gaming como Unity, por ejemplo, para aplicaciones específicas. Para mí la madurez tiene mucho que ver también con tu pregunta de por qué los diseñadores son más generalistas, porque las empresas no todas alcanzan el mismo grado de madurez. Ahora, eso no claro, quiere decir que ni hablemos del talento, porque el talento es muy bueno, ¿cierto? Claro. sin duda. Sí. Y lo segundo es que tampoco es que no existan empresas. Una empresa que a mí me llama mucho la atención, y que de lo poco que sé que es muy ágil y al mismo tiempo muy fluida en cómo crean el diseño, Ujú. es Rappi en Colombia. Sí, Oh, sí. Es una empresa que está mucho más enfocada en el negocio de estas cosas, pero la aplicación digital tiene suficiente rotación para que tú ujú. puedas ver cómo es que van evolucionando la experiencia y estas cosas. Y me pregunto yo, si una empresa sí llega al punto de madurez para al menos tener servicios de pronto externos, o uno o dos personas que están dedicadas a la animación, o dedicadas, por Claro, ejemplo, a un sistema gráfico más robusto, ¿no? claro, Sí. tal cual. Sí. Y si alguien que está escuchando el podcast dice, bueno, está bien, son cosas que pasan en Latinoamérica, no pasa nada, yo quiero aplicar para afuera, ¿no? Y quiero comenzar a especializarme en lo que sea, en motion, en pruebas de accesibilidad como hablamos, en lo que sea. ¿Qué le recomendarían, aprovechando que ustedes ya tienen tiempo allá, y decir, saben que tomen estos dos puntos importantes y llévense y trabajen esos dos puntos? No sé, ¿qué le pueden dejar? Hombre,
Vamos a adelantar aquí voy a hablar de dos cosas como para responderte de tu pregunta. Lo que yo he notado es que hay, ahora hay más oportunidades de lo que había hace 5 o 6 años para hacer esta clase de conexiones, Total. que antes era mucho de como de networking, pero uno a uno, ¿no? O sea, Ujú. conozco a esta persona, tienen una necesidad de trabajo, estas cosas. Entonces, pues hay que mirar un poco cuáles son las expectativas de una persona que está buscando un servicio así en un país como Estados Unidos. Si yo estoy buscando un diseñador, pues necesito saber, tener la confianza que ha hecho cosas que estén al mismo nivel de calidad y que Ujú. sean como de un tipo de ejecución que, por ejemplo, entienda cómo es un sistema Android, cómo es un sistema de diseño. Ujú. Mm. Estoy hablando de cosas muy básicas, pero pues tú hablas más de motion o habla de otras cosas lo mismo. Y también aplicaciones que estén aún como que respondan y le hablen a un mercado, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, tú puedes encontrar talento que es muy bueno allí Ujú. y que, por ejemplo, puede traer una perspectiva en términos de calidad que es así de alta, igual que las de aquí, pero que tiene una perspectiva diferente. Claro. No sé, hablando de Colombia, hay diseñadores gráficos que yo he visto que utilizan mucho técnicas de ¿qué? Digitales, pero basadas en los estilos de graffiti, por ejemplo, Ujú. para traer ilustraciones que son diferentes. Entonces, esa clase de cosas crea una diferenciación de tono Ujú. que crea conversaciones interesantes y realmente diseño es todo sobre contar historias y la historia Ujú. se cuenta visualmente o se cuenta con motion o se cuenta con lo que sea. Ujú. Entonces, entender cuál es el nivel de calidad que se necesita y Sí. encontrar como una especie como de tópico o un tema para Ujú. poder crear algo para el portafolio es uno de los pasos que hay que hacer, no el único. Pero Claro. para encontrar ese networking, pues hay que tener algo interesante sobre lo que hay que hablar. Y ese es el paso uno. Y el paso dos es, hay cosas de voluntariado que existen aquí en Estados Unidos donde están buscando diseñadores. Hay Sí. cosas pues, que pueden ser también pro bono, por ejemplo, con NGOs. O sea, hay una cantidad de oportunidades que son un poco más laterales, que no son realmente por corporaciones, en los cuales puede ser una puerta para abrir y decir, mira, hice un proyecto en Estados Unidos y esto fue lo que hice. Right? Claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí. pues hay de esas oportunidades para explorar. Sí. Algo más que quería también traer a la mesa es pues, algo básico que yo creo que todos em, podrían ya estar pensando, es el idioma, ¿no? O sea, yo pienso que el idioma es muy importante. Por Sí. supuesto, porque tú vas a tener que comunicarte en inglés y pues compañías aquí de tecnología, la mayoría de cierto tamaño, pues son globales. Estás hablando Claro. que trabajas con equipos en Rusia, que trabajas con equipos en Inglaterra, que trabajas en equipo por todo lado, en Sudamérica, por supuesto. Entonces, el idioma es muy importante. El poder hablarlo, el poder expresarte bien, pero también el poder presentar tus ideas, poder vender tus Sí, ideas claro. también. Que eso también es muy diferente a voy a hablar con mi amigo en inglés, a voy a hablar profesionalmente de mis diseños Y lo voy a con defender y voy ingenieros. a explicar. Correcto. Sí, con los desarrolladores y explicarle y decirle por qué yo quiero que hagamos eso. Entonces, Claro. eso requiere otro nivel, un nivel más profesional de español, del idioma, de inglés, que también yo creo que es importante. Otra cosa también que me viene a la mente es eh, el, basado en lo que Ricardo dijo, es enfocarse también en qué tipo de experiencia tienes. Porque si tú quieres trabajar en una compañía que tiene 40 millones de usuarios al mes, Ujú. pero tu experiencia ha sido trabajando con compañías que tienen 100,000, no, ni Claro. siquiera pegan 1 millón, eso también tiene mucho que ver porque tú no has tenido esa experiencia de poder trabajar en una empresa que tiene tanto impacto y tanto, ¿sabes? Claro. Eh, entonces, eso también, digamos, me ayuda a mí personalmente en mi carrera. El poder, la primera compañía que yo trabajé era Shazam, que es una palabra que se volvió un verbo. Sí. Vamos a chasamear esto, como Google o como Sí. DocuSign también. Eh, y los proyectos que yo trabajaba eran millones de usuarios. O sea, y yo Claro. recién imprimí paro así, no sé lo que estoy haciendo, pero fue esa experiencia lo que ya pude poner en mi resumen y poder decir, ¿sabes qué? El diseño que yo hice
causó este impacto, y estas son las métricas que vimos, y eran millones de personas. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de oportunidades son también, yo creo que importantes. Y ya lo bueno es que ya Suramérica podemos ver ejemplos como Rappi, compañías que son globales, Sí, inmensas, que tal antes no cual. se veía. Antes no se veía, uno no escuchaba, tú sabes, startups de Sudamérica. Ahora sí se está viendo por lo que se está globalizando todo esto. Entonces también Sí, importante eso, me parece a mí. tal cual, que aparte era uno de los temas que también habíamos hablado no sé cómo lo querían enfrentar, de cuál es la diferencia del diseño en escala, que tiene que ver con mucho, no solamente, no digamos escala de tamaño de pantalla, ¿no? Sino escala de el impacto que está generando lo que yo hago Claro, en el producto y por consecuencia el producto en mis usuarios. Em, yo, por ejemplo, ahora trabajo en una empresa que creo que tiene 1 millón de usuarios activos. Ujú. Si alguien qué de la empresa me bien. está escuchando, no me maten, por favor, si me equivoco. Este, y es mi primera vez que trabajo en una empresa que tiene tantos usuarios activos. Mi trabajo anterior Claro, era para un producto B2B que lo usaban muy pocos usuarios y después sí había como un impacto indirecto, ¿no? Porque era IoT en empresas petroleras y todo esto. Entonces, obviamente hay un impacto, ¿no? Porque si algo salía mal con el producto, alguien de los obreros podría morirse, o sea, literal, ¿no? Pero ahora estoy como en el otro lado del mundo, que es muchos usuarios y sí, masivamente, y aparte en fintech. Entonces como que claro. los primeros semanas sobre todo fue como changos, o sea, cada píxel que yo hago acá, cada propuesta, cada idea, cada resolución de problema que yo traigo, es en serio, o sea, puede tener consecuencias graves. Sí, no, Yo trabajé un definitivamente. tiempo, yo trabajé un tiempo con Google.com, ¿no? O sea, con uno de los equipos que ponen cosas ahí con todo lo que era información, o sea, como Search and Ads, o sea, parte de información, parte de publicidad Mm. de productos. Ujú. Y una de las primeras experiencias que yo tuve allí fue este cuento de, bueno, voy a cambiar un título del módulo que tenemos. Y me dicen, bueno, hombre, no se puede porque pues por reglas europeas dicen esto y esto y esto, y el gobierno del país X nos puede demandar. Claro, Wow, ¿viste? Pero estamos hablando de, ¿no? De miles de millones de personas que están viendo la misma cosa en correcto. el mismo día. Entonces, claro, Sí, la escala es lo que tú dices, las decisiones tienen mucho más peso, sí, right? Pero también el feedback tiene mucho más peso. Entonces, sí, tú puedes hacer buenos experimentos, pues hay cosas maravillosas que puedes hacer porque puedes entender cómo Claro, funciona la cosa realmente. claro. tal cual. Y Sí, creo que es el definitivamente. espacio para que los que trabajamos en UX, por ahí los que vienen de empresas chicas y después entran como en este mundo de decir, ahora déjame hacer lo que yo supuestamente siempre he querido hacer, ¿no? Como que esto que vengo reclamando, déjame hacerlo. Y comienzas a poder hacer estos testeos y ver el impacto en 2, 3 semanitas fácilmente. Yo no sé Hombre, si sí, o es sea, que le pasa a ustedes. sí, de un poco de lo que dices, hay cosas que yo me pregunto, por ejemplo, de Latinoamérica y me gustaría saber más, o sea, es una como de mis objetivos a largo plazo, de qué necesidades de como de desarrollar habilidades tienen que podemos traer de aquí. Puede que no, pero puede que sí. Claro, Ah, una de las necesidades que hay aquí internas, que supongo que también aplican a equipos de Latinoamérica y no solo de diseño, sino también de producto, es la Ujú. capacidad de hacer experimentos que sean buenos. sí. O sea, poner una buena hipótesis, poner unas buenas variables y gastarte la plata que tienes en hacer un buen research. Ujú, Y la gente por la velocidad de sacar algo al mercado, pues no se pone a pensar por un par de horas, bueno, ¿qué voy a aprender? Right? ujú, Y sí, el agile se vuelve mucho de leyenda, pero en realidad es mucho de negocio y la gente se le olvida un poco de eso. sí. Si los diseñadores pudieran hacer buenos experimentos y utilizar la metodología de una manera un poco más efectiva, podríamos tener mucha mejor inversión dentro de las compañías. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. No sé si Jonathan, si tenías algo para sumar ahí. Sí, no, 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 definitivamente. Pienso que, bueno, aparte de lo que dice Ricardo también, yo creo que uno de los como skills Ujú, que yo diría que es muy importante para los diseñadores también es el entender el lado del negocio, pero sí, bien, entenderlo bien, bien, bien. O sea, bien, no bien. es, sí, como que, ay, la métrica va a ser eso. No, no, no. O sea, el impacto que estás teniendo, cómo va a generar dinero para la compañía. Porque al fin y al cabo, las compañías todas
el goal es hacer dinero. Sí, claro. Ese es el goal. Y Sí, tenerlos sin producto ni usuarios. sí, sí, correcto. Y tener a los investors felices. Entonces, si tú entiendes eso como diseñador, entonces las decisiones que tú tomas como diseñador van a cambiar, porque tú dices, de pronto esto que yo pensaba que iba a ser cool, que de pronto iba a traer, no sé, X o Y razón, porque de pronto ya no se ve tan importante. ¿Por qué? Porque estás pensando como un dueño de un negocio. ¿Sí me entiendes? Como, Sí. de pronto esto no sería la mejor inversión que podemos hacer aquí. Vamos a experimentar mejor. Vamos a hacer algo más pequeñito, algo más rápido. No vamos a saltar 6 meses para lanzar un MVP para aprender. No, o sea, ¿sí me entiendes? Sino vamos a ser ágiles, vamos a experimentar, hacer algo rápido. O sea, hay un dicho que, no sé si has escuchado, Ricardo, que Facebook lo decía mucho, que era... se me fue ahora. Pero bueno, el punto es que el dicho es como try and fail. O sea, Trabaja rápido, equivócate mucho. algo así, algo así. Trabaja rápido, o sea, esa debería ser la cultura de experimento, de fail, no importa, no es fail, es learn. ¿Sí me entiendes? Tienes que cambiar esa terminología, no es fail, es learn. Entonces lo que está diciendo Ricardo es muy importante, el poder traer ese tipo de skills es de saber cómo experimentar y de cómo tomar esa enseñanza, esos datos y aplicarlo al producto. Me parece que Es sí. que yo creo, a ver si ustedes más o menos tienen la misma experiencia que yo o cómo lo han visto, Sí. que la metodología ágil, que es una propuesta que recordemos que viene desde el lado de desarrollo y después se fue adaptando, etcétera, etcétera. La metodología ágil se deteriora muy rápido dependiendo de la madurez de la empresa con respecto a muchas cosas, no solamente con UX, ojo, también puede ser madurez de desarrollo y entonces termina siendo el famoso Agifall, o lo como yo le digo, cascada rapidita, porque lo que termina siendo es una generación de tickets y dale para adelante, y como que toda esta ideología de probemos a ver, generemos certeza, descartemos, iteremos, como que se va perdiendo en el camino, y creo que eso es un tema que en Latinoamérica se marca mucho, porque todavía hay cosas que se están como asentando, ¿no? O sea, los UXers recién ahora están como madurando mucho más de lo que ya venían madurando, porque obviamente hay generaciones pasadas, pero se vienen como que ahora ya hay UXers que piensan en el negocio, que dicen, yo debería saber de KPIs, ¿entiendes? Entonces, yo creo que, nada, como que esa metodología ágil se ve muy impactada al nivel en general de muchas cosas en todas las empresas. Sí. Ya. El punto de desarrollo de producto, vamos a subir un poco para poder hablar de diseño. El punto de desarrollar producto que a mí me ha impactado mucho es, no solo es en el términos de proceso de cómo estamos como haciendo las cosas, right, cuando estamos en un proyecto, sino un poco la mentalidad, ¿no? Entonces, cuál es el rol del diseño dentro de un proyecto? Hablando un poco de lo que tú dices, como, bueno, yo debería saber KPIs, pero bueno, vale, o sea, aprendes KPIs, como dice Jonathan, aprendo la métrica y de ahí qué, ¿no? Exacto. Entonces, todo el punto de vista del rol de diseño, del rol de user-centered design, pongámoslo así, que incluye research, incluye motion, incluye todas estas cosas que estamos hablando. La mejor respuesta que yo he encontrado la encontré de un compañero que era business developer. Y pasamos un Google Sprint de estos así muy clásico y al final dice, oh, ya entendí. Y le digo, ok, ¿qué entendiste? Eso es como después de la cerveza 3, ¿no? Entonces dice, pues hombre, que el diseño lo que hace es bajarle el riesgo a la inversión de construir el producto. Es eso, Entonces literal. digo, claro, es que eso es. Entonces, pues eso me ha servido mucho a mí como un poco como de brújula, ¿no? Para poder hablar con la gente de producto, la gente de negocio y decir, mira, cuando nosotros cambiamos el comportamiento del usuario de esta manera, esto te va a costar tanto, ¿no? Para que no sea, es que me gusta el diseño, que pasen de gustar a una cosa que sea un poco más, no, hablemos de tú a tú porque el efecto es real, ¿no? Sí. Claro.
Sí, Qué sí, bueno sobre eso, todo qué bueno porque eso. no importa que apliques las 5.000 tipos de workshops que existen, mientras no Claro. entiendas ese concepto, el workshop va a terminar eventualmente en, y bueno, de estas dos cosas me llevo esta, Sí, porque me sí, me gusta. gusta la rojita. O, Right. o incluso con argumentos que son completamente lógicos, como por ejemplo, no, ya este componente está armado, esta solución Right. está como más fácil de hacer, vámonos por acá, que tiene cierto tipo de sentido. Pero se nos olvida el otro lado, ¿no? Que es la parte del riesgo y cuál es el impacto y todo esto. Que yo creo que es lo que no termina de caer la moneda en algunas empresas. Obviamente hay unas que la tienen súper clara. Hombre, es cuestión de madurez. Una de las cosas que yo soy muy reactivo con estas charlas es el cuento de, y no sé si eso se ve mucho en Latinoamérica, aquí se ve más o menos seguido, el cuento de cuál es el return on investment de diseño, ¿no? Entonces, pues a mí eso, aparte de que me mueve emocionalmente de manera no muy grata, también me pone a preguntarme, bueno, pero ¿quién pregunta cuál es el ROI de producto? Ujú, O el ROI de engineering, ujú. porque todos desperdician un montón de tiempo, o sea que, que estamos hablando aquí. Entonces, para mí, uno de los consejos que yo digo es, cada vez que alguien hable de ROI para Sí. los diseñadores, la pregunta es esa, o sea, la pregunta de vuelta es, ¿cómo mides tu ROI en tu puesto, en tu función? Ujú. Para que hablemos de ROI como inversión en un proyecto, no como inversión en una función, right? Exacto. Igual que el del User Center Design y todo esto que estamos hablando, todas estas cosas vienen de consultorías, Ujú, que su modelo de negocio es mostrar ROI. Vale, ujú. dame $500,000 y yo te muestro qué puedo hacer. Pero cuando uno es in-house o cuando está desarrollando algo en un equipo, esto es cuestión de todos estamos en el mismo bote y salimos al mercado. Exactamente. Claro. Sí. No, y hablando de ROI, eh, y al principio que hablamos de que yo trabajé en sistemas de diseño, esa es una de las Total. sí, completamente, uno de los desafíos mayores de un sistema de diseño, porque todo el mundo cuestiona cuál es el ROI de esa vaina. Sí. Por supuesto, uno puede medirlo por eficiencia y lo Ajá. hace más la reusabilidad, tú sabes, escalabilidad, no tienes que usar el mismo botón, crear un botón para 40 diferentes productos, tienes un botón, pero es esa historia y esa pregunta siempre se pregunta y es muy difícil de cuantificar, ¿no? De poder decir, bueno, Sí. pero ¿cómo decimos? Porque están usando el sistema de diseño, se está ahorrando tanta plata, o porque estamos usando el sistema de diseño, eh, sí, estamos haciendo más plata. No, o sea, es muy difícil y eso es algo que todos los sistemas de diseño todavía no han Y, sabido y, cómo y explicar. más o menos Sí. cómo lo haces ahora, tipo, porque yo calculo, ¿no? Que nunca he trabajado específicamente en Design System nada más, entonces yo calculo que eventualmente llega la pregunta, ¿no? Y digo, mira, y Sí. entonces todo Bueno, esto que estás haciendo. correcto. Hay una métrica que me acuerdo que veíamos mucho era, por el lado de diseño, era en Figma. Ujú, eh, si tú tienes una cuenta de business, ujú. ellos te dan como unos reportes. Y en esos Ok, reportes muestran cuántas veces los diseñadores están... eh, tú sabes que pues, todos los componentes son símbolos dentro de Figma. sí, Entonces, algo que estamos mirando es cuánta gente está cogiendo ese símbolo y lo está haciendo detach. eh, detaching, Ujú, desgrupando. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, significa que los componentes que estamos dando o que estamos ujú. proveyendo no están satisfaciendo las necesidades de los productos, las reales. Entonces, cuando veíamos que el detach percentage era muy bajo, entonces estaba diciendo, oh, ok, el sistema de diseño o la librería o la biblioteca, perdón, en Figma está haciendo su trabajo, entonces pues eso era una buena forma también de mirarlo. Y por el Correcto. lado del desarrollo, pues es más cuántos productos están usando el sistema de diseño. Porque si no hay Ah, producto, claro. si se construyó el sistema de diseño, se invirtió ahora 2 años para construirlo y solo 2 equipos de 40 lo están usando, bueno, ahí sí fue una recagada, ¿no? Como diríamos. Claro. Pero entonces, esa es una buena forma de medir, ok, cuántos productos lo están usando, porque usualmente, como sabemos, también es mucho de vender la idea y de vender eso a los equipos, porque es trabajo extra, no es un trabajo como que, plug in and play, no, you gotta Claro.
rewrite, tienes que hacer el rewrite completo del code base y bueno, un montón de cosas que conllevan con todo eso, sí. Hombre, tú traes una cosa que es muy, muy interesante con respecto a cómo se mide la eficiencia, la eficacia del diseño en general, no solo design systems, ¿no? Y una de las cosas que he encontrado que son muy útiles es pensar en este framework de leading metrics and lagging metrics, ¿no? O sea, cosas que tú mides ahí mismo y inmediatamente te dice, bueno, si la tarea es fácil, 80% de la gente puede terminar la tarea. Lo que tú dices, 99% de los componentes se utilizan, ¿vale? Pero el diseño tiene mucho efecto de largo plazo. Confianza en el producto, lealtad en el producto. La consistencia del design systems también crea lealtad porque la gente dice, oh, sí voy a poner mi contrato en esta cosa porque se ve como DocuSign. Right? Claro. Pero eso no se mide. No. Entonces, no, y es dificilísimo de medir, además, si quisieras medirlo. Claro. Hombre, la implementación puede que se demore más, pero puede ser simplemente medir algo simple durante mucho tiempo. Exacto. ¿No? Y es un poco la conversación que estamos teniendo en este momento en algunos círculos aquí, de decir, bueno, ¿cuáles son las cosas muy complicadas que podemos medir o cuáles son las cosas fáciles que podemos sacarle más provecho a medida que vamos avanzando? La tarea, el ease, ¿no? De la ease of use. Es muy básico, pero tiene mucho poder porque tú puedes combinarlo con una cantidad de cosas. Ease of use más percepción de valor. Ease of use más lealtad de marca. Ease of use más confianza de tareas. O sea, se puede ya empezar casi como a crear una historia, una narrativa alrededor de cómo se sienten los usuarios con una metriquita que es muy, muy, muy básica, o sea, muy viejita, ¿no? Sí, entonces, pues para mí, mucho ese cuento del Design Systems es un cuento de pensar a corto y pensar a largo. Sí, no, y el tema de Design System, después, Jonathan, la gente que escucha seguramente me va a pedir un episodio contigo porque tengo muchas personas que hablan de Design System todo el tiempo y me hacen preguntas. Yo tengo cierta experiencia, ¿no? He hecho Design Systems que lo absorben dos productos, web, app, lo que sea, pero nada como traer a otra perspectiva a que hable de esto, ¿no? Pero Design System pareciera que es un trabajo como muy rutinario, ¿no? Crear componentes y ya, y en realidad es una máquina de hacer equipos eficientes y de impactar en millones de aristas. Entonces es mega interesante, más de lo que parece al inicio. ¿Quieres que le dé una vuelta a esa tuerca? Sí. Dale. Siempre pensamos en Design Systems como Visual Components, ¿no? Y realmente lo que deberíamos estar pensando es en Experience Systems. Porque el UI, Motion, más Visual, es una cosa completamente diferente que solo Visual. ¿Right? Sí. Entonces, pues, como alguien dijo, el mejor nombre para diseño es algo como Behavioral Engineering. Por ¿cierto? ahí, claro. Entonces, si pensamos en diseño como eso, pues lo que estamos es midiendo comportamientos, podemos hacer un sistema de modificación de comportamiento y pensarlo así, ¿no? Claro. Entonces te da más poder de decir, no, mira, estamos cambiando el comportamiento del usuario o guiando al usuario a hacer esto más rápido. Es mucho mejor que decir, no, tengo un header que es de tal cosa y es brand compliant, ¿no? Claro. Sí, no, o sea, yo definitivamente, Cristóbal, tú me avisas y le damos. Pero en realidad, sí, o sea, el sistema de diseño tiene muchas definiciones y muchas de ellas son erróneas, pero en realidad es un producto financiado, es un producto que sirve un ecosistema de productos, ¿me entiendes? Entonces, si tú lo ves así, es vivo, significa que evoluciona, significa que tiene un backlog, significa que necesita un equipo de operaciones que ayude a facilitar el acceso con los diseñadores, con los desarrolladores. O sea, en realidad, los más primordiales clientes o usuarios de un design system son los desarrolladores, más que los diseñadores. Sí. Claro. Tú puedes tener un Figma, una biblioteca linda de Figma, pero no sirve para nada. Es entonces, lo que yo le digo a la gente que me escribe. Tipo, mete el desarrollador, ¿pero por qué? Y es la siguiente pregunta. ¿Quién va a usar eso? Después el diseñador. ¿Quién es el que crees? Tipo, no se las digo yo. Le hago la pregunta. ¿Quién lo va a usar? Ay, el desarrollador. Ah, bueno, ¿quién es tu usuario? Si lo quieres pensar como en términos de UX.
No, el desarrollador es mi usuario. Sí, el product manager lo pone en el slide y se va, pero el Claro, desarrollador se sienta y lo mira, ¿no? claro, tal Claro, cual. sí, sí, no, es Sí. Tal cual. diferente, diferente. Sí, no, yo para los que están escuchando, yo sigo a, esta compañía es una agencia que se dedica a hacer design systems, 8Shapes, y es de, sí, 8Shapes, para los que quieran, y el fundador es, se me fue el nombre, hombre, pero, se me fue el nombre, sí, pero busquen 8Shapes Design Systems en Google y les va a salir. Eh, y ese man es uno de los gurús de sistema de diseño. Me Porque encanta. él es desarrollador y diseñador, entonces trae las dos disciplinas juntas y de ahí fue donde yo saqué wow, no, en realidad los usuarios son, los usuarios más primordiales son los desarrolladores. Entonces, súper Totalmente. interesante todo ese topic. Y como tú dices, Cristóbal, sí, es una disciplina muy metódica y muy como rutinaria. No es para todos, definitivamente. Yo tuve una buena experiencia, me gustó mucho y definitivamente se lo recomendaría a cualquier diseñador. O sea, si tienes la oportunidad de trabajar un sistema de diseño de 0 a 100, hazlo porque, o Ujú. sea, es un master's, Es un definitivamente. máster. Es un Sí, sí, máster. sí. O sea, Y no que solamente en estás UI, trabajando. también, Sí, y en no, no. comunicación y todo esto que venimos hablando, sino también en arquitectura, tipo, ¿cómo se hace Arquitectura, armado todo esto? documentación, hasta psicología No, una locura. de cómo hablar con los otros diseñadores, porque eso es toca venderlo, toca Sí, sentarse y venderlo y hacer marketing interno, eso es un tremendo proyecto. tal Pero cual. si tú me preguntas a mí hoy, Jonathan, ¿quieres seguir trabajando full time en Design Systems? No, no, sabes que no, Ok. no, yo Es válido. prefiero trabajar más en, sí, más trabajar en aplicaciones que, que, que generen dinero, que tengan usuarios afuera Claro. de la compañía, entonces es un poquito diferente, pero sí, definitivamente una buena experiencia. Sí. Siento que Ricardo iba a So, decir algo. No sé. sí, pues, hombre, el punto y no creo que aplique solo, bueno, dos cosas, hombre. ¿Cuándo no utilizar un design system? Ah, esa es buena. ¿Cuándo no Esa es utilizar un buena. design system? Yo Bueno, tengo una opinión cuando ahí. no. Bueno, sí, dale tú, Crisol. Yo creo que el design system no se usa cuando todavía no sabes si ese producto va a crecer, si se va a usar, si... Porque como que si es un one time que vas a hacer al pedo, no hagas el design system. Es más, el UI kit sigue siendo generoso, no lo hagas. Ese es un buen punto, ¿eh? Para mí, para una empresa grande, hay como dos ramas de desarrollo del system. Una es el system como tal, que son como patrones que ya se reutilizan, ¿right? Claro, Pero Ujú. lo que yo he encontrado con los design systems, sobre todo con los equipos que tienen que hacer todo ese trabajo para poder crear esos componentes repetibles, ¿no? Es que se pierde mucho el trabajo de visual Creatividad. development, como un visual R&D. mm, Mm. Y entonces pierdes mucho como la riqueza de la variedad, ¿no? O sea, todo se vuelve hamburguesa y papas fritas. claro, pierdes Sí. como esa creatividad también un poco. Sí, Sí, entonces yo siempre me he preguntado eso, ¿cuándo decirle al sí, diseñador no claro. utilices el design system? Mm, No, yo pienso que ahí es cuando viene la conversación de la gobernanza y de cómo se establece eso. Porque sí, tú ves, digamos, un sistema de diseño, Spotify, la compañía Spotify, sí, ellos hablan muy abiertamente de cómo funcionan sus sistemas Ajá. dentro de Spotify y ellos hablan mucho de cómo en realidad la forma de que ellos gobiernan el sistema es a través de los mismos diseñadores. O sea, los diseñadores están en claro, constante comunicación con el equipo de sistema y ellos están haciendo las mismas actualizaciones de los componentes. ¿Sí me entendés? O sea, Ujú. es un ecosistema muy fluido. En el caso nuestro en DocuSign, la forma como se estableció es nosotros somos el sistema de diseño y nosotros Centralizado. somos los que decidimos qué se actualiza. Entonces ahí ok, definitivamente hubo un error y pues se aprendió definitivamente porque mucha gente decía, pero muy lindo este botón, pero no me sirve. claro, ¿Cómo podemos actualizarlo? Entonces, habían una serie de preguntas, o sea, creamos mucha fricción sí, para que la gente que lo usa, que son los usuarios, nos diera ese feedback y podamos aplicar ese feedback. Entonces, hay sí, compañías que han visto eso también y entonces han generado nuevos modelos
donde es muy fluido, donde, o sea, literalmente cualquier persona puede ser un contribuidor del sistema, sí. Me encanta. Y es todo un tema. Yo creo que después te hablo para que hacer ese episodio porque es todo un tema gigante que me encanta además y le podemos profundizar. Pero es Súper, viernes, súper. chicos. Ya nos pasamos de tiempo. Yo no les quiero robar más tiempo a ustedes, aparte sé que se agendaron un huequito. Y aparte está buenísimo. Si la gente le gustó esta conversación y quieren que profundicemos, que nos escriban y yo les rompo las pelotas a ustedes otra vez y agendamos. Súper. Así que nada, para cerrar sí me gustaría que le digan a la gente dos cositas. Nada, alguna recomendación, ya como ustedes tienen experiencia en producto, pero también desde lados diferentes, ¿qué recomendación general de lo que quieran le pueden dar a un diseñador? Tipo, deja de hacer esto, comienza a hacer esto, o fíjate en esto, o lo que sea. Y después, bueno, la fantástica pregunta de dónde los consiguen, dónde los pueden escribir para hacer preguntas. Comienzo yo. ¿Sí? Vale. Dale, Ricardo. Sí, sí, sí. Hombre, las tres cosas que yo le diría a la gente que está escuchando, a los diseñadores y los researchers que están escuchando es, si estás en agencia, ¿cierto? Pues siempre recuerda que al final todo es una historia, Ujú. todo es storytelling. Y lo que lo dices es a través de los artefactos. Entonces, traer el artefacto que tiene más sentido es una manera de reducir el trabajo que hay hacia adelante. Sí. A los demás in-house, no solo eso, sino todo lo que es in-house es sobre storytelling, pero también sobre partnerships. Entonces, lo que hablábamos de hacer un partnership con los ingenieros, eso es vital. Sí. No somos un servicio, ¿vale? Somos Ujú. partners. Y lo tercero, pues, es pues, que siempre se pregunten, pues, por qué están ahí en ese proyecto. Lo que hablábamos un poco antes de de-risking, o sea, reducir el riesgo, pero también traer un poco la perspectiva del usuario. Ujú. Y a veces se nos olvida por la velocidad de las cosas que tenemos que hacer, por qué estamos ahí y qué es lo que estamos ayudando. Esta semana Ujú. estuve entrevistando a una cantidad de chicos que van al máster que yo hice aquí de Human Computer Interaction. Y la mayoría tienen eso muy claro. Dice, yo estoy escogiendo este máster porque quiero hacer cosas mejores para la gente. Ujú. Y se nos olvida. Entonces, pues eso me lo ha recordado mucho y ha sido muy inspirador. Entonces, por eso quería compartirlo. Me Y Qué encanta. para chévere. conseguirme, hombre, en LinkedIn creo que tú ya tenías el link Sí, ahí, un mensajillo y pues podemos hablar. de bueno. Buenísimo. Sí, no, yo, o sea, sí, decir algo que de pronto sea beneficioso para los que estén escuchando, yo diría, hombre, el, el área de diseño, y especialmente el área de product design, puede ser un poquito, como en inglés decimos, overwhelming, ¿no? O sea, Sí, verdad. hay Tiene como mucho que mucho. aprender. Sí. Es mucho. O sea, porque hay que aprender un poquito de psicología, Sí. business, hay que aprender de marketing, hay que aprender de, por supuesto, diseño, de research, bueno, de arquitectura, no, fue madre. Yo digo, por lo menos como yo lo he tomado en mi carrera, es chévere que puedas aprender de todo, porque sí, definitivamente para poder tener conversaciones tienes que aprender de todo. Claro. Pero yo pienso que enfócate en tus fortalezas. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? Mira, hay gente Ujú. que le gusta mucho el research, que le gusta investigar. Por lo menos yo Sí. veo el valor de la investigación y puedo hacerte un research study, pero no es algo que yo disfrute, como que, me encanta Claro. hacer research. Ujú. Mi lado fuerte es el diseño gráfico, el lado Ujú. visual, los componentes, el sistema, todo eso es entonces por eso me fui por ese lado, porque esa es mi fortaleza. No estoy diciendo que no hay que descuidar las demás ramas, porque pues entre más sepas, pues mucho mejor, y siempre hay que seguir aprendiendo y curioso, y especialmente esa industria que se mueve tan rápido, pero sí Sí. enfocarse en la fortaleza. ¿Por qué? Porque en serio uno se puede quemar de tanta Sí. información Sí, sí, que sí. hay, ¿sí me entendés? O sea, quiero ser bueno en esto, y en realidad, o sea, es difícil. Y especialmente ya a medida que uno crece en la carrera, pues también crecen las responsabilidades aquí en la casa. Entonces, pues tiene uno menos tiempo y toda la cosa. Entonces, claro, si eres joven, uno quiere comerse el mundo vivo
ya a medida que pasa el tiempo, y Ricardo pues nos puede hablar un poquito más de eso, ya que él es un veteranazo. O sea, que hace más bien, vale. Mentiras. Pero sí, entonces ese sería mi punto. Y por supuesto me pueden encontrar en LinkedIn bajo Jonah Ruiz o Jonathan Ruiz DocuSign. Puedes buscarme. También mentoreo diseñadores en una aplicación, en una plataforma que se llama ADP List. Sí. ADP List. Y es una plataforma completamente gratis. Pueden encontrarme ahí. Podemos también charlar por ahí. Así que buenísimo y nada. Tremenda charla, Cristóbal. Muchas gracias por tenernos aquí. No, gracias a ustedes. Y todos estos links que nombramos, yo hasta el de, después te escribo para que me pases el de la persona de Design Systems y todo eso lo dejamos en la descripción, cliqueable, como siempre, para que vayan y chusmen y sigan profundizando. Y ese consejo de Jonathan es clave para que reduzcamos un poco la ansiedad, sobre todo cuando estamos comenzando, que es como, tengo que leerme 1000 libros, 8 cursos, 2 bootcamps. Uy, sí, mi madre. Entonces, un poco eso. Sí. Así que gracias de nuevo por grabar conmigo y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final como siempre y nos vemos en la próxima. Muy bien.